Bueno, chicos, retomamos entonces y retomamos con los trastornos neurocognitivos. ¿Se acuerdan que el día de ayer estábamos mirándolos? Bueno, aquí ya estamos, vamos a trabajarlos mucho más. Ayer estábamos viendo cómo se hacen las valoraciones y demás. En esto, hoy vamos a ver cómo, bueno, algunas preguntas que suelen hacer las personas acerca de las evaluaciones. Hola, ¿cómo están? Hoy venimos con un video. Recuerdan que ayer habíamos visto esta neuropsicóloga que nos comentaba pues, todo este proceso de la valoración de niños, ¿sí? Y que yo les decía, ella se especializa en niños, pero que se puede hacer en todas las edades. Ahora vamos a aclarar algunas dudas. Sobre las preguntas frecuentes que me realizan en consulta sobre la evaluación neuropsicológica. Entonces, vamos a ver qué preguntas tenemos aquí. ¿Para qué sirve la evaluación neuropsicológica? Les cuento. La evaluación nos sirve para identificar el perfil cognitivo de los pacientes, para saber cómo ese cerebro está funcionando, cómo es esa parte, ese desarrollo psicológico, comportamental, emocional y cómo eso se está dando a través del desarrollo de los niños en el proceso de envejecimiento o después de algún tipo de lesión cráneoencefálica. ¿Listo? Por ejemplo, les pongo un ejemplo así bien claro. Eh, Podemos evaluar cómo está ese funcionamiento a partir de una habilidad deseada. Yo espero que mi niño suba escaleras, es un ejemplo, y llega un paciente con su mamá y me dice, ay, esta persona, este paciente no me está subiendo las escaleras, Eliana, ¿por qué será? Entonces ya ahí entramos a evaluar qué es lo que está impidiendo que este niño me suba las escaleras. Puede ser una falta de estimulación, puede ser que no tiene las herramientas necesarias o el desarrollo necesario para que realice dicha actividad o tenga esa habilidad desarrollada. Puede ser que le falte entrenamiento en realizar la función o puede ser que tiene algún compromiso que se lo impide. Entonces, esta evaluación nos va a dar esas respuestas. ¿Listo? Otra pregunta, ¿cuánto se demora? Eso es muy relativo. Yo me demoro en realidad unas 5 sesiones de 2 horas más o menos haciendo aplicación de pruebas, cuestionarios, conversaciones con los padres, con los cuidadores, con las personas que están en el entorno común o diario de este paciente. Entonces, si es adulto, los cuidadores cercanos, los terapeutas, si es un niño, el colegio. Calificamos, corregimos y entregamos un informe con esos resultados y ese plan de trabajo. Entonces, solo así, en promedio, unas 10 horas de trabajo en consultorio. Otra pregunta, ¿qué pruebas uso? Esto es muy variado y depende de lo que queremos evaluar en esa persona, en ese paciente. Tenemos pruebas diagnósticas, pruebas clínicas, pruebas de desarrollo, pruebas específicas para determinados trastornos, y tenemos baterías neuropsicológicas como tal que nos hacen un perfil completo que se compara con otras personas de su misma edad para saber cómo está ese desarrollo o cómo está ese funcionamiento. Otra pregunta, ¿siempre hay un diagnóstico? No. Algunas veces no queremos saber un diagnóstico, sino saber una evolución o cómo se está dando o en el tiempo un proceso terapéutico o cómo está ese funcionamiento intelectual o cuál es el perfil neuropsicológico del paciente. Entonces no siempre hay un diagnóstico, algunas veces vamos atrás de un diagnóstico pero no logramos cerrar el diagnóstico. Entonces esto es muy relativo y dependiendo de la situación actual del paciente podemos decir eso. Y la última pregunta, ¿quién se puede hacer la evaluación neuropsicológica? En realidad todas las personas se la pueden hacer. Lo que cambia es el fin o el objetivo de por qué se lo hace. Tenemos niños desde 1 año más o menos donde evaluamos el desarrollo. A partir de los 6 años evaluamos perfil cognitivo, personas con trastornos o con lesiones cráneoencefálicas para ver cuál es la condición actual del paciente, problemas de envejecimiento o alguna queja particular y queremos confirmar algún compromiso. Bueno, esas son las preguntas que teníamos sobre evaluación neuropsicológica. Espero haber resuelto sus dudas y los espero en un próximo video. Chao, un beso.
Bueno, se conoce como trastornos neurocognitivos al conjunto de entidades diagnósticas conocidas como trastornos neurocognitivos que aparecen clasificadas en los manuales diagnósticos de trastornos mentales más usados y se caracteriza principalmente porque las personas que lo padecen, cualquiera de ellos presenta una afectación cognitiva, ¿sí? Entonces, sea cual sea el trastorno neurocognitivo que usted posee, efectivamente, tiene que ver con alguna alteración cognitiva que esté causando, que esté generando este malestar en usted. Ahí les mando el link, chicos, lo pueden revisar. ¿Sí? Sí, no se preocupen. Ya se los envío. Para hablar de un trastorno neurocognitivo, tenemos que considerar el deterioro en diversos procesos psicológicos básicos, tales como la percepción, la atención y la memoria, y otras habilidades cognitivas que pueden llegar a estar afectadas dependiendo pues de las características específicas. Este declive, cuando está pronunciado, causa un malestar y dificultades que pueden llevar a dificultar el llevar a cabo las actividades de las tareas cotidianas. Hay gente que algo tan simple como el hacer las compras les puede llegar a resultar bastante complejo porque estas personas suelen olvidárseles, se les queda el dinero o simplemente hacen una compra y se les olvida otra cosa. Entonces, este declive es donde se ve como la mayor importancia en cómo va afectando a la persona en sus diferentes capacidades. El déficit en los procesos cognitivos, generalmente, siempre recuerden que se ha considerado o se ha tenido que llevar a cabo con las consecuencias evolutivas del envejecimiento, ¿sí? La gente siempre ha dicho, ok, esta persona está teniendo estas dificultades porque pues está envejeciendo y estas son algunas de las consecuencias del mismo. También hablamos de trastornos como el delirio o el síndrome confusional, la demencia o el síndrome amnésico, ¿sí? Estos son otros trastornos que pueden llevar a déficits en los procesos cognitivos y que suelen generar interferencias en la realización de las actividades cotidianas de la persona. ¿Qué señales de alarma podemos tener? Acá lo que ustedes me preguntan mucho. Los problemas de la memoria, si tenemos problemas de la memoria, si se nos están olvidando cosas que antes nos era muy fácil recordar, así como de manera espontánea, podríamos estar diciendo que estamos presentando diferentes problemas en este ámbito. También tenemos los cambios de humor y la manera de comportarse. A veces las personas, cuando están entrando en este síndrome, ¿sí? Suelen presentar, si usted los ve, que empiezan a comportarse muy diferente de lo que eran normalmente. Ejemplo, algunas personas que eran muy activos, muy, ¿sí? Se vuelven demasiado pasivos o viceversa. También se presenta alteraciones de tipo de que se irritan, se molestan por todo, ya no quieren realizar ciertas actividades que posiblemente antes disfrutaban. Estas, digamos que son algunas de las características que pueden llegar a tener estas personas. También tenemos el entorpecimiento en las tareas básicas. Cuando usted por lo menos dice, ah, ok, tengo que hacer esto, tengo que recordar esto, y a pesar de hacerlo, ¿sí? De usted ya haberlo hecho muchas veces, usted no se acuerda. Y usted dice, pero es que yo sé que tengo que hacer esto, yo sé cómo hacerlo, y ahora de la nada no me acuerdo. Entonces, recuerden que ese entorpecimiento en las actividades básicas va a ser los principales síntomas del alarma. Usted dice, ok, yo llevo, digamos que usted sea una excelente cocinera y lleve, o bueno, un excelente cocinero, porque pues cocina.
lleve cierto tiempo preparando un pastel y siempre le quede de una manera súper adecuada y que de la nada a usted se le haya olvidado cómo preparar dicha preparación. Usted dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? Pueden haber muchas características que nos pueden llevar a que esas tareas básicas que normalmente antes las hacíamos de forma normal, sin ningún tipo de dificultad adicional, pues pueden estar mostrando que efectivamente estamos teniendo algún tipo de deterioro. También dificultades en expresarse. La situación cuando las personas a veces no son capaces de decir o de poner en palabras lo que están sintiendo, pensando en el momento específico. Ejemplo, muchas personas se les dificulta el expresarse, pero ya es algo que es bastante normal, bastante común. Pero si usted se da cuenta que esta persona nada, que siempre va a estar presentando como ciertas características, usted dice, bueno, pero ¿por qué presentas esas características? ¿Sí? Entonces, es necesario decir que si la persona ya de la nada era un buen orador y empezó a quedarse sin palabras, a no recordar qué decir, entonces decimos que esta persona pues tiene ciertas dificultades que le van a estar acarreando problemas en sus habilidades cognitivas. Recuerden que esto sería alguna de las habilidades ejecutivas que la persona estaría presentando, ¿no? Esos son algunos de los dominios que se pueden llegar a afectar en las personas. Aquí sí les voy a pedir que prestemos especial atención porque los dominios que se afectan acá y cómo medimos, cómo miramos estos dominios en concreto, nos demuestran que dónde está. Entonces tenemos la atención compleja, que es la atención continua, dividida, selectiva y la velocidad de procesamiento. Cuando tenemos menores dificultades en esta atención, decimos que tardamos más que antes en hacer tareas normales, cuando empezamos a encontrar errores en tareas rutinarias, lo que les decía anteriormente, o descubren que el trabajo, ¿sí?, que antes hacían de una manera más rápida o ágil, necesita realizar más comprobaciones que antes por equivocarse. Muchas personas cuando ya tienen esta dificultad mucho más marcada, presentan importantes dificultades en entornos con múltiples estímulos. Recuerden que, bueno, no sé si les pasa, hay muchas personas que les gusta realizar ciertas actividades del hogar con música y esto es una forma pues de que nos estamos estimulando mientras hacemos algún tipo de actividad. Pero si usted se concentra en la música o se concentra en el arreglar de pronto la pieza, ¿sí? Usted dice, bueno, pero ¿por qué no soy capaz de hacer las dos cosas al tiempo? Bueno, aquí ya estamos dándonos cuenta que usted tiene importantes dificultades. ¿Sí? No, no me refiero a que pase su canción favorita y usted empiece a cantarla o se emocione y empiece a... Me refiero a que realmente se quede escuchando solo la música, no pueda realizar la otra acción que tiene que realizar por más que usted lo intente, ¿sí? Por lo cual, cualquier cosa que suceda en el entorno lo distrae fácilmente, incapacitando así la capacidad de atender a los estímulos, ¿sí? También tienen dificultades para retener la información nueva, como por ejemplo recordar un número de teléfono, direcciones o que le acaban de dar o explicar lo que se les acaba de decir. Recuerden que yo muchas veces a ustedes les digo, bueno, eh, ¿cómo vamos? ¿Qué entendimos? Les hago preguntas relacionadas con lo que estamos hablando. ¿Para qué? Para estimular en ustedes no solo la atención, sino la memoria. Quiero ver cómo estamos respecto a eso, ¿sí? Tenemos una incapacidad para hacer cálculos mentales, invierten más tiempo del habitual en pensar y se les han de simplificar los componentes para que los puedan hacer. Ejemplo, que usted diga, no, es que yo, sí, pero ya ahora toca explicarle muy detalladamente para que sepa cómo hacerlo adecuadamente. Entonces, en la memoria nos encontramos la memoria continua, que es mantener la atención durante un periodo largo del tiempo lo que ustedes hacen acá, que tratan de mantener la atención en mi voz y en lo que ven durante un periodo de 4 horas aproximadamente, ¿sí? También hablamos de la atención selectiva,
que es una atención a pesar de los estímulos. Usted ser capaz de que están pasando muchas cosas a su alrededor y seleccionar realmente lo que usted desea atender. Y la memoria dividida, que también aquí hablaríamos de lo que les decía anteriormente, de que usted va cantando y va haciendo la actividad. Entonces, la memoria dividida haría referencia a que usted puede hacer dos cosas al mismo tiempo. ¿Listo? Seguimos con las funciones ejecutivas, chicos. Entonces, dentro de las funciones ejecutivas tenemos la planeación, la toma de decisiones, la memoria de trabajo, la respuesta de retroinformación o corrección de errores, inhibición, hábitos predominantes, inflexibilidad mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de la función ejecutiva y tenemos dificultades leves, decimos que la persona necesita un esfuerzo mayor para acabar proyectos en varias fases, ¿sí? ¿Cuáles serían para ustedes un proyecto en varias fases? Chicos, recuerden que cuando hablamos de un proyecto de varias fases, ¿sí? Podemos perfectamente estar hablando de cuando usted se organiza en la mañana y dice, ok, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer, ¿sí? El listado de actividades que usted tiene que hacer, que son múltiples, y el usted poder decir eso, ¿sí? Y el hacerlo y el seguirlo de una manera es una forma de que hablaríamos de que estaría el proyecto en varias fases. El proyecto sería el orden del día y cómo usted lo va a pasar, ¿no? También decimos que esta persona puede tener dificultades en recordar, por lo menos, que la persona diga, bueno, pero es que qué era lo que tenía que hacer y llegan al lugar y entonces, ¿y qué era lo que tenía que comprar y qué era lo que sí? Entonces, esas son algunas dificultades leves, ¿sí? Cuando usted se acuerda. Cuando usted se acuerda, son leves. Porque yo les decía a ustedes, si ustedes se devuelven al lugar donde está y recuerda, ujú, sí, también puede ser, y recuerda qué era lo que quería pensar, pues efectivamente diríamos como, ah, no, pero no lo tenía, sino que por falta de atención o demás, pues se pasó. ¿Sí? También se queja de una mayor fatiga provocada por el esfuerzo adicional necesario para organizarse, planificar y tomar decisiones. Recuerden que nosotros todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones. Claro, algunas son bastante significativas, otras son tan simples como qué voy a comer, ¿sí? Entonces, de ese tipo de decisiones hace referencia a todo lo que hacemos en el día a día y que lo hacemos de forma automática y cuando tenemos algún tipo de dificultad, ya esta forma automática no es tan automática y va a presentar algunas dificultades. ¿Listo? Cuando tenemos mayores dificultades en esta zona, cuando decimos que tenemos mayores dificultades, la persona abandona los proyectos complejos. Si usted ve algo que para usted es complejo, usted simplemente dice, ok, no me interesa, mejor me voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted le sabe que le va a costar mucho más esfuerzo del normal el poder realizarlo de una forma más adecuada, ¿sí? Y también las personas se tienden a centrar en una tarea a la vez. Ya dejamos atrás esta multitarea, esta capacidad de hacer varias acciones al tiempo, sino que decimos, no, es que como me cuesta tanto, mejor me concentro solo en una específica. Ajá, sí, depende también del rol, pero es que como le digo, o sea, podemos tener decisiones complejas, pero también podemos tener decisiones tan simples como qué me voy a poner hoy. Y hay personas que el hecho de pensar qué me voy a poner hoy, para ellos puede ser una dificultad bastante significativa. Entonces, por eso lo digo.
tienen que fijarse en los otros para así poder planificar las actividades de la vida cotidiana o tomar decisiones. Entonces, estas personas cuando ya están muy avanzadas, pues simplemente es como, ok, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Dejan al lado su propio juicio para confiar más en el de otra persona que posiblemente les pudiera ayudar. ¿Listo? Hasta acá todo entendido, chicos. Recuerden que cuando hablamos de estas funciones ejecutivas, decimos que hablamos del proceso de planificación, de toma de decisiones, la memoria de trabajo. Acá también está incluida la memoria de trabajo y recuerden que la memoria de trabajo es retener un periodo breve, la información y manipularlo. Se estima que aproximadamente la memoria de trabajo dura entre 10 a 15 segundos. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les pongo los videos y ustedes se tienen que acordar dónde está la lámina? Bueno, eso hace parte de los entrenamientos para trabajar memoria de trabajo. Cuando hablamos de la retroalimentación, que empezamos a deducir reglas para resolver un problema en concreto, y también la inhibición, que es la capacidad para resolver escoger una solución en concreto respecto a algo, ¿sí? Y la flexibilidad mental y cognitiva va a hacer referencia a cómo podemos aceptar los cambios. Yo sé que hay mucha gente que le genera un malestar bastante fuerte que le cambien el plan. Ejemplo, tenemos reunión a las 8, por X o Y razón, pues empezamos un poquito más tarde y ustedes van a decir, no, pero es que yo no puedo con esto, es que para mí es demasiado". Es bastante entendible, pero tenemos que flexibilizar, ¿sí? La flexibilización nos ayuda a mantener un poco más saludables. ¿Por qué? Porque nos permite adaptarnos mejor, ¿sí? Entonces, digamos que usted estaba programado para una cita médica, se la cancelaron y entonces usted se queda, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces mi día, ¿sí? Bueno, y usted dice, una persona con una dificultad mayor dirá, no sé qué voy a hacer. Una persona normal, sin ningún tipo de dificultad, lo que va a decir es, bueno, pues aprovecho y voy al centro comercial, miro, hago, ¿sí? Buscará una opción para, pues, no generar una ansiedad por este cambio de plan, ¿sí? Y ese es muy necesario a la hora, pues, de llevar una vida tradicional. Ujú. La capacidad de improvisación. Uy, sí. Miren, nosotros necesitamos poder improvisar, porque es que y aquí también cuando hablamos de la capacidad de improvisar, hablamos de la velocidad de procesamiento, porque usted procesa la información, la asimila con base a y también reacciona, ¿sí? Entonces, esa capacidad de improvisar también va a ser parte no solo de la flexibilidad mental, sino de la velocidad de procesamiento. Es, como ustedes se darán cuenta, todas estas funciones están interconectadas y de cierta manera, si una se altera, la otra también puede llegar a presentar ciertas dificultades, ¿no? También tenemos la parte del aprendizaje y memoria. Entonces, acá hablamos de memoria inmediata, memoria reciente, ¿sí? La evocación, la memoria a largo plazo. Entonces, tenemos la leve, cuando tenemos dificultades leves en la memoria. Decimos que la persona tiene dificultades para recordar acontecimientos recientes y cada vez más depende de listas o calendarios, ¿sí? Necesita recuerdos ocasionales o repasos para reconocer a los personajes de películas o novelas. Ocasionalmente puede repetir durante unas semanas con las mismas personas. Se le olvida que facturas ya están pagas. Entonces, miren, cuando ustedes tienen una dificultad leve, a usted se le olvidan cosas, por lo menos, hoy fue, pagó a EPS, digamos, y usted dice, pero ¿por qué no tengo la capacidad de acordarme si ya la pagué o no? Bueno, pues posiblemente haga parte de. Vamos a ser más dependientes de calendarios, ustedes ya sabrán, ¿sí? Y también vamos a ser más dependientes de las listas. No está mal hacer listas, chicos. Lo que está mal es depender completamente de ellas. ¿Listo? Cuando tenemos una dificultad mayor en la parte de aprendizaje, se permite una conversación, ¿sí? Pero
dentro de esa misma conversación la persona no es capaz de recordar por lo menos el hilo de la conversación. Ejemplo, la persona está hablando de que el día está nublado y termina hablando de que los caballos son azules y usted se queda como, pero ¿en qué momento pues cambió la conversación o en qué momento el hilo conductor de la conversación se pasó? No es capaz de seguir una lista breve de artículos por comprar o planes del día, necesita recordatorios frecuentes que orienten la tarea que está haciendo. Recuerden que en la parte de aprendizaje hablamos de la memoria inmediata, que es repetir una lista de números o palabras, y también hablamos de la memoria reciente, que valora el proceso de codificación de la información nueva. Ejemplo, que su médico le dice a usted que la cita la tiene para el domingo a las 7 de la noche, usted dice, ok, a las 7 de la noche el domingo, y que a ratico le pregunte y usted diga, ay, no me acuerdo, ¿sí? Cosas como esa, pues nos podrían estar dando señales. ¿Listo? También tenemos la parte del lenguaje. Tenemos lenguaje expresivo, tenemos lenguaje en cuanto a fluidez, encontrar palabras, gramáticas, síntesis y lenguaje receptivo. Las personas con menor dificultades tienen claras dificultades para encontrar las palabras. ¿Se acuerdan cuando empezamos y decimos, ay, es que lo tengo en la punta de la lengua? Bueno, esas son dificultades a la hora de encontrar la palabra en concreta para decir algo en específico. A veces sustituye los términos generales por otros específicos. Ejemplo, nosotros decimos como, ah, no, es que alcánceme esa cosa. ¿Cómo se llama la cosa? No, esa cosa. Ahí claramente usted está teniendo un olvido, ¿sí? Pero pues digamos que ese olvido, después de un tiempo que usted se queda como, ¿qué era eso? Al final termina recordando el nombre en específico. Evita usar nombres en concreto a personas conocidas para no, pues que esas personas no se den cuenta cuando usted no logre recordar el nombre de ellas. También hablamos de que los errores gramaticales consisten en omisiones sutiles o en usos incorrectos de artículos, preposiciones, verbos auxiliares, etc. Cuando hablamos de dificultades mayores en el lenguaje, decimos que las personas tienen dificultades significativas con el lenguaje expresivo o receptivo. A menudo utilizan términos generales como eso. Ya tú sabes a qué me refiero porque no recuerdan. Recuerden que en la leve usted es capaz de decir qué es la palabra que se le olvidó, pero en la grave usted ya por más que lo intenta no se acuerda. Se refiere a los pronombres personales de los nombres, ¿sí? Y cuando el trastorno es grave, puede que no recuerden ni los nombres de sus amigos o familias íntimas. Puede llegar a ser. Puede mostrar también un uso idiosincrásico de las palabras y ciertos errores gramaticales. Acá hablamos de una estereotipia en el habla o incluso una habla automática, por lo cual muchas personas van a recurrir al mutismo, ¿sí? Ustedes dicen como, pero es que es una persona mayor, ¿cómo va a recurrir al mutismo? No, no es que ella quiera, sino que debido pues a que se le presentan tantas dificultades a la hora de recordar, prefiere mejor recurrir al mutismo como una estrategia para sobrellevar el malestar que le genera no recordar o no poder mantener una conversación adecuada. ¿Listo? Entonces, en el lenguaje, chicos, recordemos que hablamos del lenguaje expresivo. Cuando hablamos del lenguaje expresivo es el uso de palabras, frases, gestos o escrituras para crear mensajes o transmitir significados. También la parte gramática o sintáctica, cuando se nos olvida o hacemos un uso incorrecto de artículos o preposiciones. Y el receptivo es la capacidad de entender las palabras en concreto que se nos está diciendo. ¿Sí? Esta es la parte importante aquí, chicos. Bueno, acá tenemos que hacer una mayor
entrenamiento de las capacidades. Recuerda que yo siempre les digo, lo que no se usa se pierde y en este caso puede ser que se te esté empezando a dificultar, por lo cual pues el hecho de que usted intente hasta que se acuerde es un buen factor. Significa que por lo menos estás intentando hacer algo. Bueno, chicos, ahora voy a mirar cómo estamos en cuanto a velocidad mental. ¿Listo? Recuerden que estas son las formas para poder saber qué está presentando una persona. ¿Escuchan adecuadamente el volumen? Por favor, me confirman si están escuchando bien el volumen o si pues le bajamos un poco. Listo. Ya les dejo para que hagamos esta valoración y así ustedes también puedan determinar qué tan ágil están mentalmente. Entonces, les envío, pues como es un test que nos ayuda a identificar cómo va la persona mentalmente. Claramente, esto es solo para descartar ciertas dudas que ya tengamos, porque cuando vamos a trabajar más a fondo, pues tenemos que mirar otros aspectos en concretos, pero por ahora digamos que como para mirar así ciertas características que ustedes mismos puedan identificar, pues esto está bastante adecuado. Cuando hablamos de las habilidades perceptuales, chicos, motoras, tenemos percepción visual, las habilidades visocognitivas, las percepciones motoras, praxis o hipnosis, ¿sí? Y también decimos que cuando es leve, suele depender más de los mapas o de otra gente para encontrar direcciones. Estas personitas que por más que quieran, que por más que lo intenten, no se ubican y llevan años y años viviendo en el mismo lugar y aún así no logran ubicarse adecuadamente, ¿sí? Entonces, pues cuando estas personas presentan estas dificultades, ya decimos que en estas habilidades tienen dificultades leves. Utiliza nota y sigue a otros para llegar a un sitio nuevo. A veces pierde o da vuelta cuando no se encuentra en la tarea, ¿sí? Cuando una persona no se puede concentrar en la tarea, se confunde y empieza a hacer otro tipo de acciones porque no recuerda claramente cuál era la que iba a realizar. Eh, es menos preciso a la hora de aparcar y tiene que hacer esfuerzos mayores con tareas espaciales, tales como la carpintería, montar cosas, coser o incluso hacer puntos, ¿sí? Cuando tenemos mayores dificultades, decimos que estas personas tienen dificultades significativas en las actividades que antes le eran familiares. Ciertas herramientas, el conducir, desenvolverse en entornos familiares y muchas personas pueden llegar a sentirse demasiado perdidas cuando hay penumbra o escasa luz, ¿sí? Ustedes en este momento, si se paran y van, apagan todas las luces de su casa, posiblemente más o menos tienen un mapa mental de dónde están las cosas en su casa. Pero si no es así, si usted lo intenta y por más que lo intenta, pues no logra conseguir mayores avances en su casa, esto significa de que la persona posiblemente esté teniendo dificultades en este ámbito y ya graves, ¿no? Porque es un ambiente en el que usted ya está familiarizado. Incluso respecto a este tema, chicos, se dice que cuando ustedes estén viendo que los están robando en sus casas, apaguen las luces. ¿Por qué? Porque ustedes conocen su casa, los ladrones no. Entonces, para que lo tengan presente como una forma de... Cuando hablamos de las percepciones, hablamos de de las visuales, que son las habilidades de construcción, coordinación, ojo humano. Entonces, recuerden que la coordinación ojo-humano es la que nos lleva en muchos casos que nos tiren algo y nosotros seamos capaces de atraparlo, ¿sí? O que necesitamos coger algo y tengamos la capacidad, digamos que cuando esta dificultad está bastante avanzada, ejemplo, voy a ponerles acá. Yo quiero coger esto, pero yo intento agarrarlo y no lo agarro, pero yo tengo la coordinación para poderlo coger a pesar de que pues, está a cierta distancia de mí, ¿sí? Cuando usted tiene muy grave esto, pues,
Por eso es que a algunas personas mayores pues se les dificulta coger ciertas cositas. Y más si son pequeñas. Si son pequeñas, les va a presentar mucho mayor esfuerzo. También hablamos de las habilidades perceptuales motoras. Entonces, cuando tenemos personas que presentan algún tipo de movimiento y que tenga una finalidad en concreto y usted diga, pero es que yo no me acuerdo cuál era la finalidad, qué era lo que estaba haciendo. Ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, o bueno, es algo así más o menos como es, una persona está jugando voleibol, ella empieza como a hacer intentos hacia atrás, ellos cogen y empiezan como a hacer así, ¿sí? Como a estirar su brazo hacia atrás para llevarlo hacia adelante y pues tirar, ¿no? Cuando vemos que la persona hace esto y la persona dice, bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer? Se me olvidó. El se me olvidó para qué estaba haciendo este movimiento es lo que nos hace o es lo que causa a muchas personas el deterioro ya significativo en esta área. También cuando hablamos de la praxis, hablamos de la integridad de los movimientos aprendidos. ¿Sí? Cuando usted logra llevar a cabo ciertos movimientos que ya ha aprendido. Ejemplo, cuando está manejando y le dicen, bueno, póngalo en primera y usted empieza a mirar la caja de cambios, cuando antes pues ya lo hacía automático. Y la gnosis, que habla de la integración perceptual de la conciencia y de reconocimiento. ¿Listo? Esta pues es otra de las características específicas de estas habilidades perceptivas. Cuando hablamos de el reconocimiento, chicos, social, bueno, se sabe y se entiende que el reconocimiento social es algo muy importante para muchas personas. Cuando es leve, la persona presenta cambios sutiles en el comportamiento y en la actitud, ¿sí? Ciertos cambios en la personalidad, en las cuales la persona va a presentar muchas más dificultades a la hora de entender las claves sociales. Ejemplo, usted ya sabe que cuando una persona le sonríe, posiblemente es que no le está desagradando su compañía, pero de la nada usted dice como, pero no entiendo qué es lo que esta persona me está queriendo decir. Leer expresiones faciales, menor empatía y mayor extraversión o introversión, porque la persona, al no ser capaz de identificar adecuadamente dichas señales, lo que va a hacer es tratar de aislarse. ¿Listo? Cuando hablamos de dificultades mayores en este ámbito, decimos que la persona genera comportamientos claramente alejados de los socialmente aceptables, muestra insensibilidad ante las normas sociales. Recuerden que aquí las personas suelen corregir el vestir, los temas de conversación políticos, religiosos o sexuales. Suelen generar conductas que, como yo les decía a ustedes al comienzo del curso, hay cosas en las que no quiero opinar porque sé que vamos a tener ciertas dificultades, ciertas características diferenciadoras, ¿sí? Pero estas personas saben que esos temas son delicados y aún así los tocan porque realmente les queda difícil entender la magnitud social de ese comentario que pueden llegar a estar haciendo y cómo ese comentario puede llegar a afectar a otras personas, ¿sí? Se centra excesivamente en un tema a pesar de que a los demás no les importe y sus intenciones y comportamientos los realiza aún sin que las otras personas estén de acuerdo con esto. Acá también cuando hablamos de este reconocimiento, en muchas ocasiones hablamos de que a estas personas se les dificulta reconocer emociones, tanto propias como ajenas, y también se le dificulta la teoría de la mente. La teoría de la mente, ¿qué es, chicos? Para ustedes, ¿qué es la teoría de la mente? O bueno, ¿qué recuerdan? Bueno, chicos, entonces esa es la teoría de la mente mostrada y ejemplificada en actividades con niños pequeños, ¿sí? Como vemos desde muy temprana edad, nuestros chicos recuerdan, ¿sí? Empiezan a desarrollar dicha teoría de la mente. Ahora vamos a hablar de del trastorno neurocognitivo mayor. Esto es solo una definición general que vamos a tener, ¿sí? Decimos que el trastorno neurocognitivo mayor hace parte del trastorno neurocognitivo, los mismos que el neurocognitivo menor, pero con la diferencia de que en el mayor se presenta un mayor grado de deterioro cognitivo que interfiere aún más en la independencia de la persona.
Para usted saber que una persona tiene un grado de deterioro o un trastorno neurocognitivo mayor, ya no es tan dependiente, no es tan independiente. Ya esta persona, pues desafortunadamente se vuelve muy dependiente de otros, puede ser del hijo, de la persona que sea, que esté un poco más ahí, ¿sí? Y como les digo, este trastorno suele ir empeorando, no va a mejorar, sino que en muchas ocasiones suele ir empeorando. Se presenta un declive, bueno, entre los más comunes se presenta el declive en la memoria, ¿sí? Los primeros síntomas de este trastorno es el declive en la memoria, los problemas para orientarse en tiempo y en lugar, la capacidad para reconocer a sus familiares, las dificultades a la hora de comunicarse y utilizar las palabras, porque la persona no es capaz de recordar. No te preocupes, chiquila, entendemos. De dificultades para reconocer objetos que antes eran familiares. Ejemplo, yo no sé si ustedes, bueno, cuando estaban más pequeños, en algún momento vieron la sirenita y que ella se empezaba a peinar con con el tenedor. Ella lo hacía porque desconocía, pero en el caso de que usted vea a una persona realizando este tipo de acción, usted qué piensa? Que efectivamente o se volvió loca o hay algo ahí que está fallando porque pues, esa no es la función normal de ese tipo de elementos, ¿cierto? Problemas para realizar tareas simples que antes para usted eran muy sencillas, ¿sí? Para la gente a veces el solo tender la cama puede significar una dificultad muy fuerte y uno dice, pero es que solo tender para la persona puede ser bastante difícil, ¿sí? Dificultades para caminar que generalmente se evidencian en la torpeza y en que la persona empieza a caerse más recurrentemente. O sea, ya la persona no se cae cada cierto tiempo, porque bueno, todos sabemos que en algún momento pues nos hemos caído y demás, pero no es común que usted se esté cayendo 2, 3 veces a la semana, ¿sí? No es común que usted se caiga 2, 3 veces a la semana, ya estaría indicando algún tipo de dificultad por parte suya, ¿sí? En este proceso. También los cambios fluctuantes de humor, digamos que este es de los primeros que las personas cuando tienen un familiar con Alzheimer suelen observar, cuando la persona empieza a cambiar constantemente su humor. Usted dice, pero ¿por qué no es capaz de? ¿Sí? Esas fluctuaciones en el cambio del humor son de las primeras cosas que ven los demás. Los problemas a la hora de planificar la ejecución de una tarea. Incluso puedes llegar a tener o sufrir cambios en los rasgos de la personalidad. ¿Se acuerda que yo les decía que antes la persona tenía cierto tipo de personalidad y que de la nada empezó a cambiar? Entonces, esos cambios son los que tenemos que considerar. También tenemos trastornos neurocognitivos en niños y adolescentes. Los trastornos neurocognitivos en niños y adolescentes, sí, tienen que ver con el área de la cognición, pero estos trastornos se llaman trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Aquí va a estar toda esa parte específica. Yo les digo así porque efectivamente hacen referencia a las áreas cognitivas, pero como sean en el curso del desarrollo de los mismos o en la gestación, podría llamarse trastornos del desarrollo, que muchos lo conocen así o los llaman así, dependiendo pues como de los recuerdos que tengan sobre este tipo de trastornos. Según los trastornos neurocognitivos del desarrollo, son aquellos que aparecen con o sin causa conocida en el curso del desarrollo del niño que afecta principalmente la esfera cognitiva. Afecciones de inicio en el periodo del desarrollo, cuando la afección comienza, generalmente inicia cuando la persona está en este curso del desarrollo. Se manifiestan de forma precoz, no es que usted hoy está bien y de la nada, no. Cuando usted se da cuenta, muchas de estas afecciones, digamos que muchos niños, se pueden evidenciar a partir del año, de los 2 años, ¿sí? Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué mi hijo es así? Bueno, es porque efectivamente hay una dificultad, ¿no? También hablamos del déficit del desarrollo que produce ciertas deficiencias
en el funcionamiento personal, social, académico, ocupacional. Entonces, cuando hablamos de afectaciones en el periodo del desarrollo, decimos que posiblemente el niño en su proceso gestacional y demás no pudo desarrollarse adecuadamente, lo cual llevó a que presentara múltiples dificultades y que no pudiera, pues, ¿sí? También decimos que la aparición precoz, esta manera precoz de aparecer, es la que nos hace visualizar o comprender que efectivamente, ¿sí?, esta aparición precoz tiene que ver con trastornos del desarrollo. No es un trastorno que se dé tanto porque el niño sufrió un traumatismo, porque bueno, esto ya sería un trastorno diferente a los trastornos del desarrollo. ¿Listo? También hablamos del déficit que puede llegar a producir deficiencias. Ejemplo, si el niño no puede expresarse adecuadamente, claramente en el colegio va a tener dificultades. Si el niño no es capaz de pensar o de hacer cálculos matemáticos de manera ágil, pues se va quedando atrasado en ciertos temas. Si el niño no se siente mal o tartamudea a la hora de hablar con sus compañeritos, pues efectivamente este niño, de pronto sus interacciones sociales van a estar reducidas. ¿Listo? Entonces esa es como una de las principales características de él. La falla en alcanzar su máximo desarrollo cognitivo y social debido a los diversos problemas que sufren, ya sea por el entorno social, como también influye el entorno en el que interactúan la mayor parte del tiempo. Por eso es que, bueno, sí, hay ciertos trastornos del neurodesarrollo que se pueden llegar a trabajar o que se pueden llegar a tratar con los niños, ¿sí? Si se tiene el apoyo académico, el apoyo de los padres, el apoyo adecuado en este ámbito, ¿listo? Se estima que los nacimientos prematuros son los responsables entre el 75 y el 80% de la mortalidad perinatal. El 40% de las muertes generalmente ocurren antes de las 32 semanas de gestación. Los que no saben, uno de los factores de la muerte de los chicos, de los niños cuando están en periodo de gestación, puede llegar a ser que la persona, la madre, está en sobrepeso, ¿sí? Y se dice que los neonatos suelen presentar alteraciones neurológicas y respiratorias que pueden llegar a causar una comorbilidad de más de la cuarta parte de esos. Según la OMS, cada año 200 millones de menores de 5 años tienen un parto prematuro de 12 al 13% más o menos en Estados Unidos y en Europa de 6 al 9%. ¿Por qué es importante esta cifra de los partos prematuros? Porque un niño que nace antes de tiempo no siempre alcanza a desarrollar, bueno, precisamente como nació antes de tiempo, pues no se desarrolló completamente. Y esta falta del desarrollo que ocurre fuera del cuerpo, ¿sí? Porque bueno, algunos mueren, otros sobreviven, pero esta falta del desarrollo que ocurre fuera del cuerpo de la madre puede llevar a los niños también a tener múltiples dificultades adicionales. ¿Listo? Entonces, como para que nos quede claro también esa parte. También hablamos de ciertos tipos de desórdenes, como los desórdenes neurológicos, que se originan diversas patologías que interrumpen el desarrollo del niño. ¿Qué tipo de desórdenes neurológicos ustedes creen que son los que suelen interferir o dañar el desarrollo del niño? Interrumpir. Sí, podríamos hablar también de una espina bífida, una sirenomialgia, una sireno, sí, creo que se llama sirenomialgia, ¿sí? Cuando el niño pues se le juntan las dos piecitos, ¿sí? Pueden llegar a dificultar
o hacer que este desarrollo no se dé adecuadamente. Bueno, sí, el no amamantarlos. Miren, la alimentación primaria de los niños es de darles el pecho. No es algo que los médicos digan por gusto. Realmente se han encontrado muchas consecuencias. Entre esas, una que usted dice, pero ¿por qué? Ah, bueno, les cuento. Bueno, yo hace un tiempo estaba dando ese curso y investigando encontramos de que las personas, ¿sí? Los niños que nacen por cesárea tienen menor defensa que los niños que nacen por parto natural. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, resulta que se ha encontrado una prevalencia o una correlación entre la microbiota bacteriana de la madre cuando salen por el canal vaginal, si ustedes entienden, a cuando el niño pues sale de la otra forma, cuando le hacen la intervención quirúrgica a la mamá y se hace la cesárea. Entonces, se ha encontrado muchas influencias en cuanto a alergias, en cuanto a defensas del niño, ¿sí? Que esta microbiota inicial con la que el niño está en contacto ayuda a que el niño pues se desarrolle mucho mejor y tenga muchas mejores formas de afrontar las situaciones que se le vienen, ¿sí? También hablamos de los trastornos del neurodesarrollo. Acá les recuerdo yo siempre a ustedes el equilibrio que tiene el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio. Nosotros no podemos tener mucho de algo ni poco de algo, ¿sí? O retraso en adquirir algo porque efectivamente esto implicaría una dificultad, ¿sí? Entonces, el exceso, el déficit o el retraso son las principales características de los trastornos del neurodesarrollo. Asimismo, dentro de los desórdenes neurológicos se dice que la malnutrición por parte del niño y de la madre también hace parte de las enfermedades, la falta de estimulación. Miren, no hay cosa que le haga más daño a un niño chiquito que la falta de estimulación temprana. Incluso se ha demostrado la importancia de esta misma en ratas. Se ha puesto a las ratas en un ambiente bastante controlado y se han dado cuenta que efectivamente a mayor estimulación las ratas tienen mayor conexión neuronal. ¿Listo? También tenemos las oportunidades que tengan las personas de aprendizaje, porque en muchas ocasiones pues no tienen las oportunidades para poder acceder a un aprendizaje adecuado, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características específicas de estos trastornos. Ya les muestro cómo se ven. Y hoy vamos a ver bueno, algunos de los trastornos BIS. Los trastornos DIS hacen parte de todos los Seguro que quieres trastornos, que tu hijo tenga el mejor. todos los trastornos del aprendizaje que pueden llegar a tener nuestros niños. Hacen parte, no son los únicos. Es una breve introducción a lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Bueno, ustedes se preguntarán por qué les pongo estos videos. Definitivamente hay personas que estudiaron, que son demasiado buenas en esto y pueden explicarlo de una manera gráfica que se ve y que ustedes dicen, ah, ok, ya entendí mucho mejor, ¿sí? Entonces, por eso es como que apoyamos tanto en ellos para evitar como mayores dificultades a la hora de la comprensión. Chicos, los trastornos DIS hacen referencia a las alteraciones específicas del lenguaje y el aprendizaje. Estos trastornos no son pasajeros y requieren un tratamiento y un acompañamiento a aquellos niños que los padecen. Los que no tienen idea en esto, les comento, esto pues es bastante, ¿sí? La dislexia, la discalculia, la disgrafia, ¿sí? Los que vamos a ver ahorita, todos estos no acompañan, no solo van en la etapa primaria de la persona, sino que los acompañan a lo largo de su vida. Que una persona logre aprender a vivir con ellos, aprender a superarse y a lograr, sí, ciertas mejoras, claro que se puede, pero no es la única forma en la que vamos a conseguir, pues, eso, ¿no? Entonces, dentro de los trastornos DIS tenemos la dislexia, la dispraxia, la disgrafia, la disortografía y la disfasia.
¿sí? Estos trastornos, como les digo, hace parte de todo el aprendizaje de las personas. Entonces, las disgrafias es la deficiencia en la expresión escrita. Los que son profesores acá, profesores, ¿sí? El entender usted que cuando su niño tiene deficiencias en la parte escrita se llama disgrafia. Los síntomas son errores en la gramática, puntuación, escritura deficiente, ortografía deficiente, escritura de organización pobre y necesidad de decir las palabras en voz alta. Claro, recuerden aquí que les estoy hablando de niños un poco más avanzados porque sabemos que los niños cuando están en proceso de aprendizaje sí suelen decir las palabras en voz alta para poder recordar y después pues poderlas escribir, ¿sí? Es bastante común que ocurra con niños de transición, máximo primero, pero si ya a partir del primero el niño la sigue presentando, usted dice como, ok, hay algo aquí que no está funcionando bien, ¿sí? Entonces, aquí es toda la parte de la expresión escrita, todas las dificultades a la hora de escribir. Aquí yo les digo a ustedes, aquí yo no les estoy hablando nada de lo que pues, mucha gente dice, la letra de médico, la letra que es a veces difícil de comprender. Y para los que, bueno, son profesores y demás que les interese ayudar a sus niños con estas dificultades, les comento que han investigado y se ha dicho que el enseñarle al niño la letra pegada, la letra cursiva, ¿sí? Ayuda a reducir este tipo de dificultades. Entonces, si usted tiene un niño con este tipo de dificultades, si hace el esfuerzo de enseñarle este tipo de letras, posiblemente le vas a ayudar a que sea un poco más fácil para él. ¿Listo? También tenemos la dislexia, que es el trastorno del aprendizaje que consiste en una dificultad en la lectura debido a los inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras de decodificación. Chicos, cuando la persona empieza a tener dislexia es porque empieza a leer y el niño no es capaz en muchas ocasiones de entender lo que está leyendo, ¿sí? Entonces ahí es cuando hablamos de que como tiene problemas de relacionar la palabra con las letras, estamos hablando de un problema de decodificación. Yo no sé si ustedes lo sufran o conozcan a alguien que lo sufra. La dislexia lo que hace, y te los digo como persona que la tiene, en muchas ocasiones es que estamos leyendo un párrafo y nuestro cerebro de una vez se va al siguiente. O a veces cuando intentamos leer se vuelve demasiado complejo porque intentamos leer los renglones casi que se sobreponen o que empezamos a leer de forma contraria. ¿Sí? Esto es lo que ocurre. Y decimos como, pero ¿por qué no puede leer a la misma velocidad de las personas normales? Efectivamente por eso, ¿sí? Como les digo, se trata y se puede llegar a ver cierta mejoría, pero a lo largo de la vida se va a presentar. Por lo menos, como les decía, mi caso, cuando yo estoy muy nerviosa, suelo enredarme mucho en la parte escrita, ¿sí? En la parte de leer y es bastante común que ocurra de esta manera. Cuando la persona se presenta más nerviosa o se preocupa por algo en concreto, pues generalmente es cuando más se van a aumentar este tipo de problemáticas. ¿Listo? Tanto en niños como en adultos, dependiendo. Entonces, también tenemos la discalculia, que es las discapacidades específicas del aprendizaje que dificultan el comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas basadas en números. Usted ve al niño y dice como, ok, ¿esto qué es? Y el niño se queda mirando así como no sé qué número es, ¿sí? Y ese no sé qué número es, efectivamente haría parte de la discalculia. En muchas ocasiones el niño, yo no sé si ustedes cuando estaban pequeños o algo realizaban ese tipo de juegos en el que se relacionaba el número con los números en pelotitas, en manzanitas, ¿sí? La cantidad de manzanitas con el número o el número y cómo se escribía. A las personas con discalculia en muchas oportunidades se le dificulta todo este proceso.
¿sí? Y más porque la parte matemática, ustedes saben que de cierta forma es abstracta, ¿sí? La matemática es tal cual siempre está ahí, pero para entender nosotros el concepto, a veces nos parece un poco abstracto. La discalculia, pues, es otra dificultad que se puede llegar a presentar. Digamos que a los niños, ¿sí? Como les decía, se les presenta a lo largo de la vida y los adultos también pueden llegar a presentarla. Y usted me dice, pero es que un adulto, si se supone que solo niños, no. Un adulto puede llegar a tener estas dificultades debido a algún traumatismo o debido a deterioro, ¿sí? Dentro de los síntomas tenemos las dificultades para reconocer los números, tardarse más en aprender a contar, que el niño, los otros ya están logrando contar hasta 1000 y el niño apenas va a empezar, ¿sí? Tener dificultades para conectar símbolos numéricos, las palabras correspondientes, tener dificultades para reconocer patrones o poner las cosas en orden, ¿sí? Perder el hilo mientras cuenta y la necesidad de apoyo visuales como los dedos a la hora de contar. Como yo les digo, no podemos juzgar a un niño de transición que esté haciendo este tipo de cosas porque es bastante normal. Pero si ya se pasa de cierto periodo, tenemos que empezar a decir como, ok, este niño está presentándome características bastante difíciles. Tenemos la dispraxia. La dispraxia para mí es un trastorno bastante complejo de tratar con los niños, ¿sí? Porque bueno, digamos que la parte, las otras, se puede trabajar académicamente y demás, un apoyo, pero la dispraxia hace parte del trastorno psicomotriz que se da en la infancia y que hace que los movimientos requieren movilización o coordinación de varios grupos musculares se lleven a cabo o con lentitud, torpeza, incluso con dificultad. Así sean sencillos. Y usted dice, no, pero es que, miren, hay niños para los cuales el agarre de pinza que es necesario para poder escribir adecuadamente, niños que este simple agarre se les dificulta bastante. Y usted dice, pero ¿por qué se te dificulta? Bueno, porque es un agarre que requiere la coordinación de varios grupos musculares, ¿sí? Para pues hacerlo adecuadamente. Entonces, dentro de las dispraxias encontramos diferentes tipos de dispraxia. Les presento. La dispraxia idiomotoria. Hay una desconexión entre el momento en que se piensa, ¿sí? Y el hacerlo. Entonces, lo que yo les mostraba a ustedes ahorita, el querer coger el vaso y no ser capaz de hacerlo. Usted lo pensó en quererlo coger y intentó cogerlo y no lo logró, ¿sí? Y usted dice, pero es que lo pensé, sí, lo pensaste, pero a la hora de ejecutarlo no lo pudiste llevar. También tenemos la ideatoria, que se altera por la sucesión de actos sencillos que permiten la realización de uno más complejo. Bueno, ustedes si tienen niños o bueno, en algún momento, se acuerdan de la canción del conejito, entonces que empezaba una orejita, la otra y que pasaba por el medio, ¿sí? Para algunos niños, esta canción, que pues, obviamente nos ayuda y demás, para algunos niños es bastante complicado y aún así no logran llevarlo a cabo adecuadamente. Y usted dice, pero es que es muy fácil. Y el niño se queda mirándolo como, no, para mí no es fácil. ¿Por qué? Porque podría estarnos hablando de una praxia ideatoria, ¿sí? Entonces recordemos siempre que la ideatoria es esos pequeños acticos que se encadenan a una acción mayor, pues para el niño son complejos. También hablamos de la oromotora, que es cuando los músculos afectados, en el caso, son los de la fonación y que se pueden ver afectados el habla. Entonces, cuando hablamos de la oromotora, hablamos de que el niño de pronto tiene dificultades en esta área y no es capaz de hablar adecuadamente. O cuando, incluso, bueno, ajá, para eso se necesitan ejercicios de motricidad fina, motricidad gruesa, es mucha estimulación en la parte de la coordinación de grupos musculares tanto grandes como pequeños, ¿sí? Porque esa apraxia idiomotoria generalmente tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Entonces, tanto grupos musculares grandes como pequeños, acá es con todo, ¿listo? Entonces, cuando ustedes vean que el niño tiene dificultades para hablar o que habla así,
o que se le presenta de pronto, bueno, no puedo hacerlo, pero el niño que no es capaz de mover bien para pronunciar la R, que tiene dificultades de hacerlo, y usted dice, bueno, terapia del lenguaje, ¿sí? Hay muchas estrategias para ayudar temprano a estos niños. Igual, entre más temprano se haga la intervención, va a ser mucho mejor. Aún así, les digo de que esto no se va a pasar del todo. A la persona cuando esté nerviosa se le va a notar mucho más. ¿Listo? También cuando hablamos de la parte praxia constructiva, que es la dificultad de relacionar los movimientos de diferentes objetos para poderlos colocar uno encima del otro. Entonces el niño, bueno, la construcción básica, las pirámides, los legos que el niño hace y no ser capaz de poder realizarlos o ponerlos, ¿sí? De dicha o tal cual forma, ¿sí? Esto podría ser una praxia constructiva. También hablamos de la desortografía, que es la dificultad que tienen algunos niños para cometer errores sintácticos y reiterados en la escritura y la ortografía. Aquí también hablamos de una escritura intangible, no acepta, que no afecta ni la lectura ni la comprensión. Recuerden que aquí sí estoy hablándoles a ustedes de la letra de médico, así, ¿sí? Porque este error, o bueno, esto lleva a que la persona escribe y usted dice, pero es que no le entiendo qué está escribiendo. Esto se llama disortografía, que afecta el compromiso y el contenido y la composición de las palabras escritas. Y usted dice, pero la persona puede leer, puede, ¿sí? Todo lo demás lo hace adecuadamente, pero a la hora de que escribe es donde presenta dificultades. Les voy a decir una situación y creo casi que al 100% que es muy cierto. Se dice que cuando las personas presentan estos trastornos DIS, generalmente es porque su cerebro va o muy rápido o muy lento para el procesamiento normal que puede llevar la persona. Entonces, estas son como lo que yo les decía a ustedes. Tenemos por déficit o por exceso. Cuando vamos muy rápido nos podemos saltar cosas. Cuando vamos muy lento nos podemos demorar más de lo esperado o podemos simplemente no leer ciertas cosas. ¿Sí? Es como la parte ahí específica. Aquí en este aspecto, chicos, hay otro que solo lo vamos a ver ahorita de esta manera. Se llama el TDAH, el cual son niveles de inatención y desorganización, hiperactividad e inimpulsable. Miren, un TDAH, un niño con TDAH, toda la vida es TDAH, ¿sí? Ya se convierte en adulto con TDAH y por más que usted diga, ok, no, sí, los niños, sí, pero los adultos también lo sufren y los adultos van a seguir presentando características específicas de esto a pesar de. Entonces, ¿qué se afecta en TDAH? La atención, ¿sí? Por la dificultad en la atención va a generar cierta desorganización. Generalmente el TDAH es mixto. Cuando hablamos de TDAH mixto, hablamos de impulsividad e hiperactividad, ¿sí? Con características de inatención. Pero hay TDAHs también que solo es de hiperactividad e impulsividad o TDAHs que son simplemente inatentos, ¿sí? Son ciertas características específicas que tranquilos que más adelante se los voy a mostrar. Para un profesor, ¿sí? Si ustedes son profesores de educación inicial y demás, posiblemente el tener un niño con TDAH dentro del aula sea una tortura, pero no crean, uno puede llevar o puede llegar a lograr ciertos avances significativos, pero aquí sí es como yo les decía, vamos a ver algo al respecto, pero aquí sí es como yo les decía a muchas personas que me dijeran, bueno, a muchas personas que me decían, pero es que es muy difícil, pero es que usted no entiende, y yo les digo, sí, yo entiendo, yo he estado con profesores que tienen 30 y 40 niños dentro del salón y realmente les digo, es casi imposible dedicarse a un solo niño, porque es que usted tiene, mientras está dedicándose a ese niño, tratando de ayudarle en sus falencias y demás,
El otro está gritando, pegándole, ¿sí? Y es bastante normal, bastante común que ocurra y desafortunadamente pues la educación está así. Por eso necesitamos buscar que pues se realice un refuerzo adicional en este aspecto, ¿no? Para evitar que nuestros niños con estas situaciones se mantengan en el tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a ver un video en el cual nos van a mostrar cómo se presenta este TDAH en la escuela, cuáles son los síntomas, los signos, algunos ejemplos y algunas soluciones que nos van a ayudar. ¿Listo? Igual no se preocupen que lo vamos a ver más a detalle, más a profundidad en el otro curso, pero simplemente quiero que lo veamos como para Trastorno por déficit de esclarecer. atención e hiperactividad y, a menudo, se describe como un trastorno mental. Los niños con TDAH tienen problemas para prestar atención, son hiperactivos y a menudo tienen dificultades para controlar su comportamiento. Se estima que afecta a alrededor del 5% de todos los niños de 3 a 17 años en todo el mundo y que por cada niña, alrededor de 3 niños son diagnosticados. Para comprender cómo afecta a los niños en la escuela, veamos la historia de Leo, un niño de 12 años que va a la escuela con las mejores intenciones, pero que lucha con todas sus fuerzas para triunfar. El déficit de atención es su mayor problema. Leo se distrae con mucha facilidad. Sucede incluso cuando hace todo lo posible por concentrarse. A menudo se da cuenta de que de repente se ha distraído y ha pasado los últimos 15 minutos pensando en algo completamente diferente. Solo la cosa más pequeña puede desviarlo del rumbo. Para él, se siente como si su cerebro estuviera roto. También es olvidadizo. Los libros y las tareas a menudo se quedan en casa. Y si no se pierde de una tarea, a menudo la extravía en algún lugar o se olvida de entregarla. Sus calificaciones son terribles y algunos maestros están comenzando a pensar que es un caso perdido. Luego está su hiperactividad. Cuando tiene que trabajar en grupo, está inquieto y tiene problemas para mantenerse concentrado. Mantener la calma y escuchar mientras los demás hablan puede agotarlo por completo, lo que hace que cualquier conversación normal sea un desafío serio. Para él, se siente como si no le quedara capacidad en su cerebro para lidiar con toda la información que necesita ser procesada. Luego, se siente enojado por no poder seguir los temas. Para ayudarlo a lidiar con su hiperactividad, le gusta tener las manos ocupadas todo el tiempo. Por último, está su comportamiento impulsivo. A menudo, no puede abstenerse de decir las cosas que le vienen a la mente. A veces, se esfuerza por controlarse, pero luego se le escapa e interrumpe a los demás. A sus compañeros de clase les resulta molesto. Más tarde se arrepiente de su comportamiento exaltado, pero sabe que, lamentablemente, lo hará una y otra vez. Le parece que no puede aprender de sus errores. Los profesores se frustran al intentar que se comporte. Otros se impacientan, se rinden o se distancian. Después de que se le diagnostica y recibe apoyo a través de pasos concretos, las cosas comienzan a mejorar. En la escuela, está sentado en el frente de la clase, al lado de un estudiante que lo apoya. Obtiene un cuaderno que numera todas sus asignaciones para ayudarlo a recordar. Y para facilitar el seguimiento de sus tareas, las recibe para todas las asignaturas solo una vez por semana. Para relajarse, se le permite usar fidgets durante las lecciones y tomar pausas cortas cuando sea necesario. Después de la escuela, practica las rutinas de hablar y escuchar con un especialista. Además, su papá va con él en bicicleta a la escuela todas las mañanas y por la tarde se le permite jugar a la pelota todo el tiempo que desee. Para los casos graves de TDAH, a menudo se recetan medicamentos. Antes de que eso suceda, los niños como Leo deben someterse a un diagnóstico profesional apropiado para su edad por parte de un psicólogo infantil que tratará de mirar debajo de la superficie. El TDAH podría ser solo la punta del iceberg. La causa principal puede ser problemas en el hogar, el acoso escolar, la falta de sueño o una dieta incorrecta. Sir Ken Robinson contó la historia de Gillian Lynn, una niña de 8 años de la que se dijo que padecía un trastorno del aprendizaje. No podía concentrarse y nunca se quedaba quieta. Cuando la llevaron al especialista que no se suscribió a ninguna terapia, sino que puso música en la radio, la niña comenzó a bailar. Luego, él le dijo a su madre: Gillian no está enferma, ella es bailarina, llévela a una escuela de danza.
Gillian Lynn más tarde se convirtió en una bailarina famosa y luego responsable de algunos de los musicales más exitosos de la historia de Broadway. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si eres Listo, chicos. Entonces, esas son algunas de las estrategias que podemos usar en aula. Yo sé, yo les digo, es complicado, pero son algunas de las estrategias que ustedes pueden llegar a usar con sus TDAH, ¿sí? Para ayudarlos, porque pues, ustedes, bueno, generalmente un profesor siempre va a querer que sus estudiantes aprendan de una forma adecuada. Entonces, esas son, ¿sí? No rendirnos, no quedarnos en que el niño ya no sirve, sino pues buscar otras opciones. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, la verdad, por eso les coloco, porque sé que la gente siempre me dice como, bueno, ¿y cómo ayuda a una persona con eso? Entonces ahí es donde uno les dice, no se preocupen, que hay diferentes estrategias. Esas son algunas. Bueno, listo. Entonces nos vemos el día de mañana. De antemano, chicos, disculpo por la demora de hoy, pero bueno, fue algo de fuerza mayor. ¿Listo? Pero mañana muy puntual a las 6 de la tarde nos vemos para continuar. Ya se los dejé, chicos. Aquí está. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche, que descansen.